Imagina que vas a morir en un futuro cercano, y no solo morir, sino morir de manera extraordinariamente dolorosa. Todo por el crimen de mantenerte fiel a tus principios y ser una persona justa que lucha contra el mal y la corrupción en tu estado. Este fue el destino que aguardaba al filósofo Boecio a principios del siglo VI. Fue encarcelado por cargos de traición simplemente por defender al Senado romano, y como resultado, fue brutalmente ejecutado. Mientras estaba en prisión, seguro de su destino fatal, escribió todos los pensamientos e ideas que le dieron consuelo en sus últimos días. Esto es la consolación de la filosofía, y contiene algunos de los escritos más perspicaces sobre cómo soportar una situación insoportable. En teología, el problema del mal es la idea de que un Dios todopoderoso no permitiría que existiera ninguna maldad en el mundo. Dado que el mal existe, algunas personas argumentan que un Dios con estas propiedades no puede existir. Sin embargo, este es probablemente una variante de un problema mucho más profundo y emocional que es simplemente la existencia del sufrimiento en sí. En una de las obras más antiguas de la literatura, la epopeya de Gilgamesh, nuestro protagonista es llevado a la desesperación existencial por la muerte de un ser querido y el miedo a su propia muerte inminente. No está preocupado por las promesas de un Dios todopoderoso. El problema no radica en propiedades contradictorias, sino en la cruda y dura realidad del dolor en sí, y especialmente del dolor que parece sin sentido o injustificable. Boecio está enfrentando este problema en grandes cantidades, está escribiendo la consolación en prisión, esperando la tortura y su eventual destino de ser golpeado hasta la muerte. Su angustia no solo es causada por el hecho de que esta terrible sentencia lo espera, sino también porque todo parece muy injusto. Habló en defensa del Senado y de Roma por todo lo que consideraba correcto y bueno, y ahora está condenado a morir por ello. La pura y desconcertante injusticia de todo esto carcome el corazón de Boecio. Creo que la forma en que Boecio enmarca este problema como uno de sufrimiento injusto, realmente llega al corazón de por qué este libro puede resonar con nosotros. Mientras que con suerte, no estamos esperando una ejecución dolorosa, la mayoría de nosotros estamos siendo constantemente golpeados por las injusticias y los dolores cotidianos de la vida en este planeta. Hemos intentado hacer que una relación funcione durante años, solo para descubrir más tarde que nuestra pareja simplemente no está lista para establecerse. Hemos enfrentado la corrupción en nuestro lugar de trabajo u organización, solo para ser despedidos por nuestros problemas. Hemos defendido a alguien injustamente difamado en nombre de la verdad, pero en lugar de detener la máquina de la condena, fuimos atrapados en su engranaje. Boecio toca algo que todos sabemos que es verdad, pero que también es una de las partes más agonizantes de la condición humana, y es que a veces puedes ser honesto e íntegro, y aún así terminar perdiendo. Este mismo problema se refleja en el niño pequeño al que se le niega el postre por un mal comportamiento que no cometió, o en los mártires torturados hasta la muerte por defender sus valores frente a un gobierno autoritario. Todo esto es lo que Platón vio como uno de los problemas éticos más profundos de la filosofía, que se resume básicamente en esta pregunta: ¿qué utilidad tiene el bien, si constantemente es pisoteado por el mal? Esto toca el núcleo de los problemas existenciales en la filosofía. Después de todo, si solo sintiéramos sensaciones agradables, no habría necesidad de nada más allá de suficiente comida y agua para mantener nuestras vidas llenas de dicha. Residiríamos en un jardín del Edén al estilo bíblico, sin desear nada y simplemente disfrutando de la existencia misma. Sin embargo, dado que la existencia es imperfecta, experimentamos sufrimiento. Esto no sería tan malo si solo sufriéramos al servicio de algo que encontramos significativo, pero para la mayoría de las personas, el dolor significativo parece ser la excepción más que la regla. Cuando me lesiono, pierdo a un ser querido o me enfermo, esto no es una experiencia grandiosa y edificante en sí misma, sino que en cambio parece notablemente hueca. El dolor puede parecer indiscriminado y ridículo y desafiar la justificación. Se presenta como el rostro indiferente del universo riéndose de nosotros, dejándonos saber que todo nuestro esfuerzo y lucha no valdrá nada. Es uno de los momentos más viscerales en los que nos encontramos cara a cara con lo que Albert Camus llamó el absurdo. La brecha entre el significado que queremos ver en la realidad y el silencio del universo en respuesta a nuestra súplica. Normalmente podemos superar los dolores triviales bastante rápido, pero apostaría que casi todas las personas han experimentado un dolor profundo que además parecía injusto o arbitrario. Nietzsche pensó que esta era una de las razones por las que las personas necesitaban un sentido de significado en sus vidas, porque sin él, no tenemos razón para soportar toda esta incomodidad, y rápidamente caeríamos en la desesperación.
Esto es en parte lo que quiere decir con su famosa frase, y cito: "El hombre que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Por el contrario, alguien sin un porqué, encontrará que todos los cómo, excepto los más placenteros, son completamente insoportables, ya que estarán agobiados por la pura falta de sentido de sus dificultades". Boecio está en desesperada necesidad de un porqué, pero en su camino hacia allí, primero se toma el tiempo para delinear todas las formas en que alguien puede encontrar un significado que es demasiado frágil para sostenerse en situaciones difíciles, y su análisis puede decirnos mucho sobre cómo responder a las preguntas existenciales en nuestras propias vidas. Para tocar de nuevo la naturaleza, en su brillante libro El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche examina toda una serie de cosas que las personas adoran como piedras angulares de su filosofía. Estos incluyen varios aspectos de nuestros sistemas éticos, la perspectiva de la construcción de sistemas en sí, y hasta la supuesta búsqueda imparcial de la verdad. Nietzsche toca estos ídolos con un martillo para ver si suenan huecos, y al descubrir que sí, nos anima a prescindir de ellos de inmediato. De alguna manera, gran parte del libro de Boecio está haciendo lo mismo. Examina muchos de los objetivos y búsquedas que creemos que nos traerán significado, y los descarta a todos con críticas puntuales. El primer ídolo en la picota es la riqueza monetaria. En cierto modo, Boecio se está criticando a sí mismo porque en su posición como ministro del emperador tuvo bastante dinero en sus manos durante mucho tiempo. Pero bajo la fría luz de la razón, empieza a ver esta prosperidad material de manera muy diferente. Por un lado, nota que en realidad no nos otorga el poder de soportar muchas dificultades, ya que muy a menudo, la riqueza misma está en riesgo en tiempos difíciles, y si esto es la piedra angular de tu sentido del significado, estarás verdaderamente en problemas. No solo no tendremos comodidades materiales, sino que perderemos nuestra propia razón de ser. Así como no podemos confiar en un amigo que nos apoya un momento pero se va al siguiente, Boecio dice que es imprudente colocar la riqueza como el gran proveedor de significado en nuestras vidas. Aunque es indiscutible que el acceso a las necesidades básicas como la comida y el agua son esenciales si uno quiere seguir vivo, Boecio piensa que si centramos nuestra existencia en acumular cada vez más oro, desperdiciaremos nuestras vidas persiguiendo un fantasma. El momento en que nos entregamos a los lujos y conseguimos la casa de nuestros sueños, es el momento en que nos obsesionamos con mantenerla, y tan pronto como valoramos la riqueza no como un medio para otras cosas, sino como un fin en sí misma, nuestras necesidades aumentarán cada vez más, asegurando la miseria a largo plazo. Esta es una crítica particularmente potente para Boecio, ya que prácticamente admite haber estado bastante apegado a su riqueza anterior. Lo mismo vale para la emoción efímera del placer hedonista. El filósofo John Mill argumentó que la felicidad era el bien supremo de la humanidad porque es lo que todos secretamente buscamos. Sin embargo, Boecio no está de acuerdo con esta postura. Él traza una distinción entre un tipo de felicidad filosófica estable y un tipo de felicidad momentánea, y dice que esta última siempre es temporal, y que sin dificultades nunca nos vemos obligados a desarrollar la resiliencia de nuestro carácter para poder soportar el peso de la vida cuando llegue, que inevitablemente llegará. El dolor toca la puerta de todos al final, y según Boecio, hacer que este dolor sea soportable es una de las tareas principales de la grandeza filosófica. Paradójicamente, Boecio logra extraer cierta gratitud de su miseria actual porque sabe que esta es su última oportunidad para construir su filosofía. Durante su encarcelamiento, él convierte su dolor en un servicio a lo que más valora, que es la filosofía misma. Esto no es un argumento trivial de que el dolor no es tan malo, en efecto, es el mismo hecho de que es tan profundamente desagradable lo que lo hace útil para Boecio. Desafiando muchos de nuestros ideales posteriores a la Ilustración, Boecio ve la búsqueda de la felicidad nuevamente como un ídolo vacío, y por lo tanto, la arroja al fuego. Esto tiene perfecto sentido si lo que Boecio busca es fuerza, específicamente en tiempos de sufrimiento. La respuesta al dolor no puede ser simplemente ser feliz, ya que de lo contrario nadie sufriría. Esto es solo negar el problema, no resolverlo. Por lo tanto, al trabajar a través de cada uno de los ídolos, Boecio los descarta uno por uno, debido a lo temporales y efímeros que son, hasta que finalmente descubre la causa raíz detrás de casi cualquier valor poco confiable. Esta raíz es la fortuna misma, es decir, cualquier cosa que dependa de factores fuera de nuestro control directo. Según Boecio, si alguien intenta que la fortuna sea la base de su fortaleza o sentido de la vida, es probable que ésta lo abandone en el momento que más la necesite. Si la suerte estaba soplando amablemente en nuestra dirección,
entonces esa es solo una idea estable de significado como un lujo, pero cuando la fortuna se va, se convierte en una necesidad. Por lo tanto, poner cualquier bien basado en la fortuna es la definición misma de prepararnos para el fracaso. Esto puede parecer una pregunta extraña, pero ¿qué hace que un sentido de vida sea efectivo o inefectivo? ¿Qué es lo que nos permite soportar las tribulaciones impredecibles de la existencia sin derrumbarnos? Boecio ya ha identificado lo que no funciona, y muchas personas probablemente estarían de acuerdo con él. La mayoría de la gente reconoce que las riquezas interminables no nos harán felices a largo plazo, aunque a veces lo olvidemos en el día a día. De igual manera, muchas personas consideran la búsqueda de la fama, o del mero placer hedonista, como algo superficial. Pero eso plantea la pregunta, ¿qué dará a la vida ese significado que falta? Boecio, sentado en prisión esperando su dolorosa muerte, tiene algunas ideas. Ya hemos visto algunos de sus criterios para el significado, y es que este no debe depender de la simple fortuna. Nuestros pilares de significado deben ser estables y capaces de permanecer fijos, incluso cuando nuestra vida está en ruinas a nuestro alrededor. Es decir, debe ser algo que permanezca con nosotros incluso cuando todas nuestras circunstancias hayan cambiado. Por lo tanto, Boecio deduce que idealmente deberíamos construir el significado en ideas, en lugar de cualquier cosa material. Al reflexionar, esto tiene mucho sentido. Famosamente, es muy difícil matar una idea, y puedes llevarla contigo en prácticamente cualquier situación. Esta parece ser una de las razones por las que Boecio piensa tan altamente de la filosofía, y es que la filosofía produce el tipo de ideas estables en las que podemos confiar, incluso cuando todo se desmorona. Esta es también la razón por la que él recurre específicamente al pensamiento filosófico como guía durante su encarcelamiento. La razón es lo que estabiliza una idea justificada y valiosa. Si propones algo sin ningún argumento o evidencia, es probable que lo olvides o te persuadan de alejarte de ello bastante rápido. Pero si nuestra posición está fundamentada en la razón, entonces se vuelve lo suficientemente sólida como para que podamos confiar en ella a medida que el tiempo avanza. Y hay una serie de creencias y argumentos que Boecio utiliza durante sus intentos de encontrar fundamentos filosóficos firmes para su tormento. El primero de estos es que la causa de mucho sufrimiento excesivo es el deseo, y que ese deseo, a su vez, surge de una incapacidad para comprender la situación de uno. Siguiendo a pensadores como Epicteto, Boecio considera que los impulsos del cuerpo le roban su libertad. Amplía la crítica que acabamos de ver diciendo que, si deseas riquezas, puedes degradarte para conseguirlas, y si la mayoría de las personas simplemente siguieran sus deseos, se volverían totalmente desorganizadas, ya que a menudo deseamos cosas conflictivas y contradictorias. Boecio argumenta que la infelicidad se encuentra en la discrepancia entre cómo deseamos que sea el mundo y cómo es realmente. Este es un análisis filosófico clásico y se encuentra en todas partes. El resto del consuelo de Boecio gira esencialmente en torno a esta realización de que para disminuir su deseo de que las cosas sean de otra manera, debe encontrar una forma de dar sentido a su situación. Quiere encontrar significado a partir de la indagación lógica, y no cree que esto vaya a ser una tarea fácil. De hecho, se queja de que la falta de sentido de su situación es verdaderamente insoportable, pero concluye que a pesar de todas las apariencias, su sufrimiento tiene significado, y lo hace de una manera muy interesante. Primero, hay un componente psicológico en su enfoque, por lo que se pregunta qué habría tenido que hacer para alterar su destino. Reflexionando sobre esto, se da cuenta de que fue su fidelidad a su sentido del bien y el mal lo que lo condujo a su situación actual. Fue su negativa a permitir que se cometieran injusticias sin intervenir, lo que hará que ahora muera. Pero, ¿cuál sería la alternativa a este enfoque? ¿Acaso habría preferido traicionarse a sí mismo? La sugerencia implícita aquí es que Boecio podría haber elegido ser atormentado por otros, o ser atormentado por su propia mente, pero si se traicionara a sí mismo, ni siquiera tendría el consuelo de su propia bondad e integridad. Además, según Boecio, el problema de cómo querría que fuera el mundo es un ídolo de todos modos, ya que respalda una forma flexible de racionalidad en los movimientos del universo, movimientos que considera mucho más importantes que él mismo. De manera consistente con muchos filósofos de su tiempo, Boecio cree en una especie de orden divino en los eventos. La raíz de esta creencia es diferente en diversos pensadores, pero esencialmente, ya sea que creyeran o no en un Dios agente, vieron que el universo era predecible según ciertas reglas. Así que para simplificar, algunos pensaban que si la razón significaba algo,
tenía que incluir estas leyes fundamentales del universo. Esta creencia se manifiesta en diversas formas y se encuentra en toda la filosofía antigua, desde los estoicos hasta los primeros pensadores cristianos, todos los cuales influyeron mucho en Boecio. Así que Boecio se basa en esta idea y dice que, si el universo es supremamente racional, entonces debe haber una razón por la que está sufriendo su destino, aunque no sepa cuál es. Debemos tener en cuenta que esto no es solo un comentario trivial sobre que todo sucede por una razón, sino que se deriva de la concepción considerada de Boecio de cómo funciona el universo. No está negando que la situación en la que se encuentra es verdaderamente terrible y que se ha cometido una grave injusticia al sentenciarlo a morir, pero él está recurriendo a algunas de las mejores teorías filosóficas y científicas de su tiempo como una forma de dar sentido y comprender su dolor. No está rechazando su sufrimiento, sino dándole significado al encontrar consuelo en el avance de la razón universal. Su filosofía le permite tolerar lo que podría haber sido una situación totalmente insoportable. Su destino puede ser terriblemente horripilante de una manera que es difícil para nosotros imaginar, pero no lo ve como sin sentido. Una de las razones por las que Boecio todavía es leído, estudiado y disfrutado hoy, es porque aborda una forma extrema de un problema que todos enfrentamos, el problema de cómo lidiar con nuestro propio sufrimiento. Incluso si no estamos de acuerdo con sus respuestas particulares, hay mucho que podemos aprender de él sobre el proceso que emprendió para encontrar consuelo en su tormento, y esto es increíblemente relevante, ya sea que estemos procesando una ruptura, atravesando tiempos difíciles, o simplemente desconcertados por los interminables bolsillos de sufrimiento que parecen extenderse ante nosotros desde ahora hasta la tumba. La primera lección que quiero resaltar proviene de las etapas iniciales del libro, donde el espíritu de la filosofía aconseja a Boecio que busque dentro de sí mismo la fortaleza en lugar de colocar su significado en manos de circunstancias externas. Esto tiene mucho sentido por las razones que ya hemos examinado, y es que Boecio siempre puede confiar en que él mismo estará ahí, mientras que cualquier otra cosa es inherentemente inestable o temporal. Esto no significa que no haya nada en el mundo que valga la pena cambiar, simplemente nos aconseja tomar nuestra fuente de significado desde dentro, en lugar de fuera. El segundo punto es que no basta con simplemente desear que el dolor desaparezca con palabras agradables. En un momento, Boecio le dice al espíritu de la filosofía que sus palabras son reconfortantes actualmente, pero encuentra muy difícil mantener sus ideas a lo largo del tiempo, y esto es perfectamente comprensible, y probablemente familiar para muchos de nosotros. Mientras él está convencido de sus razones en ráfagas cortas, aún no ha pasado por el arduo proceso de interiorizar estas razones, aprendiendo a apoyarse en ellas para su consuelo, en lugar de en esperanzas vacías o sueños ilusorios. El tercero es que, paralelo a la muy celebrada búsqueda de la felicidad, necesitamos algo que nos permita soportar el sufrimiento sin colapsar. Boecio no es la única persona en señalar esto, pero el hecho de que esté enfrentando la tortura y la muerte, añade una cierta urgencia y plausibilidad a su análisis. Cualquiera puede hablar con entusiasmo sobre la belleza de la vida cuando está felizmente casado y tiene una carrera estable, pero ¿acaso se mantendría su significado si lo perdiera todo y terminara en el fondo del pozo? Creo que muchos de nosotros ciertamente somos culpables de centrarnos puramente en la búsqueda del placer, en lugar de la capacidad de soportar los momentos en los que el placer se acaba y comienza el dolor. Realmente es muy difícil encontrar algo que te ayude a soportar un dolor inimaginable, pero esto no hace que el problema sea menos importante. De hecho, muestra que si la vida va bien en este momento, entonces esta es la oportunidad perfecta para prepararnos para los tiempos difíciles, que inevitablemente se avecinan. Por último, quiero centrarme en el hecho de que Boecio recurre a una visión metafísica del universo para encontrar consuelo y significado. Una pregunta que a menudo se plantea en el fondo de los debates existenciales es si alguien necesita una creencia genuina en algo superior a sí mismo para tener una razón robusta y así seguir adelante. Algunos filósofos como Kant sugieren firmemente que sí, y algunos otros de maneras muy diferentes pintan visiones filosóficas existencialmente efectivas de la realidad para ayudar a las personas a lidiar con los sufrimientos de la vida. Por otro lado, alguien como Nietzsche parecía muy escéptico a la idea de que necesitáramos que nuestro sentido del significado estuviera fundamentado en una visión del mundo mismo, o en algo más allá del mundo. Era mucho más optimista en que si solo organizábamos y fortalecíamos nuestra voluntad lo suficiente, podríamos crear significado a partir de eso. De ahí su idea de que la capacidad de alguien para soportar el sufrimiento es directamente proporcional a la fortaleza de su voluntad.
Cualquiera que sean nuestras posiciones respecto a esto, creo que la obra de Boecio contiene un tesoro de ideas sobre los tipos de trabajos que una filosofía personal puede hacer, los tipos de limitaciones que podríamos querer imponer en su construcción, y quizás lo más importante, cómo a través de la filosofía, alguien fue capaz de sufrir una muerte agonizante y dolorosa con una mente calmada y serena. Y quienquiera que seamos, ciertamente podemos aprender mucho de uno de los pensadores más valientes de todos los tiempos. Para terminar, cito a Boecio. El bien supremo, al que se le llama felicidad, se encuentra en la mente, no en las circunstancias externas.